buenas tardes a Marisol, a Yanin parece que también está conectada, a Alejandro y a Aileen, que les vuelvo a felicitar por estar participando de esta primera videoconferencia de la asignatura, así que es muy importante, ¿cierto?, que estén presentes. Bueno, me parece primero que todo que antes de iniciar o ir de lleno, ¿cierto?, al contenido que conlleva la presentación de hoy día, la clase de hoy, me parece importante que podamos analizar primero que todo, ¿cierto?, el por qué las organizaciones alcanzan un nivel de complejidad tan importante, ¿cierto?, como el que nosotros vemos hoy día, ¿ya? Y que también requieren, ¿cierto?, de un análisis importante, de un diseño exhaustivo también, y que finalmente, ¿cierto?, hace que hoy día estemos hablando de organizaciones que tienen perfiles de competencia, ¿ok? Y que por lo tanto son muy importantes para ellos el tipo de personas que entran a la organización, de manera de que puedan dar respuesta, ¿cierto?, a su misión, a su visión, ¿cierto?, que también forma parte de esta complejidad importante de las organizaciones, ¿ok? Lo primero que debemos decir en relación a eso es que las organizaciones comienzan a complejizarse durante el periodo de la revolución industrial, empiezan a tomar, ¿cierto?, ahí una relevancia sumamente importante en relación a la organización de la vida de las personas, ¿cierto?, cuando comienza todo el proceso de urbanización y donde, ¿cierto?, las personas comienzan a moverse desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas, ¿ok? Es ahí en donde se comienza entonces a complejizar el diseño de las organizaciones y las organizaciones comienzan a crecer, ¿ok? Se comienzan a incorporar las líneas de producción y por lo tanto, ¿cierto?, también comienzan a requerir de una integración importante de personal, ¿ya? Todo esto, ¿cierto?, causa de que las organizaciones comiencen, ¿cierto?, a decir, bueno, ok, no solamente, ¿cierto?, basta con que tengamos las líneas de producción bien armadas, ¿cierto?, así que aprendamos a manejar las máquinas, sino que también, ¿cierto?, tenemos que ver qué pasa internamente con este personal que va entrando, ¿cierto?, a nuestra organización. ¿Está capacitado para poder realizar su trabajo, etcétera? ¿Ya? Eso comienza bastante después, ¿cierto?, de que las organizaciones se dan cuenta de que no solamente basta con saber manejar esta maquinaria, sino que, ¿cierto?, como yo les cuento, también, ¿cierto?, en relación a la organización ve, perdón, ¿cierto?, la relevancia en relación a poder manejar de mejor manera también el personal, ¿cierto?, con el que trabaja, ¿ya? Debemos recordar también que las organizaciones están insertas dentro de un entorno constantemente cambiante, ¿ya? Lo que hace, ¿cierto?, de que la organización debe estar también atenta a lo que está sucediendo tanto en su entorno general, ¿cierto?, su entorno externo, como también, ¿cierto?, lo que sucede con su entorno interno, es decir, tratar de buscar una coherencia, ¿cierto?, una adaptación a, ¿cierto?, este entorno. Es decir, lo que yo tengo diseñado dentro de la organización, cómo funciona la organización, debe estar en coherencia, ¿cierto?, y en concordancia con lo que está sucediendo dentro de estos ambientes, ¿ya? Debemos recordar que cada organización está inserta en un ambiente distinto, con una cultura distinta, ¿cierto?, en un país distinto, en una sociedad distinta, con demandas y preferencias distintas, con modos de operar distintos también, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo, eso va causando de que, como yo les contaba en un comienzo, ¿cierto?, las organizaciones deban estudiar y definir cada uno de los pasos que dan, ¿ya? En ese sentido, la universidad, ¿cierto?, también comprende de que es un nexo entre la vida universitaria, ¿cierto?, el proceso de aprendizaje, con el mundo laboral, ¿ok? Es decir, hoy día estamos formando profesionales que dentro de un tiempo más, de unos pocos años, ¿cierto?, van a tener que incorporarse al mundo laboral. Es por eso que la universidad opta, ¿cierto?, por este modelo educativo centrado en las competencias, de manera, ¿cierto?, de ser concordante y coherente con lo que está sucediendo hoy día en las organizaciones, la cual, ¿cierto?, como yo les contaba también, hoy día definen sus procesos de selección de personal y tienen definido también, ¿cierto?, sus perfiles de cargo en relación, ¿cierto?, a lo que las personas deberían ser capaces de poder hacer y también definen, ¿cierto?, el cómo deberían hacerlo, ¿ya? Esos son elementos que me parecían importantes poder resaltar al comienzo de esta presentación y de esta clase, para que nosotros podamos comprender, ¿cierto?, el por qué hoy día estamos trabajando y estamos implementando, ¿cierto?, esta asignatura de perfil profesional y empleabilidad, ¿cierto? Porque en el fondo eso es muestra de que la universidad ve la necesidad de que los estudiantes puedan reflexionar en torno a, bueno, ¿cómo estoy yo hoy en día en relación, ¿cierto?, a lo que va a ser mi nicho profesional dentro de un futuro próximo?
cuáles son las habilidades que yo tengo desarrolladas y cuáles son las habilidades, ¿cierto?, que me están pidiendo las organizaciones que yo pueda tener dentro de mi área profesional para así, ¿cierto?, poder desempeñarme de la manera más efectiva y eficientemente posible, ¿ya? Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación una vez ya realizada esta introducción, ¿ok? Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver acá, ¿cierto?, son los contenidos que vamos a presentar el día de hoy, es decir, la ruta de la presentación como un índice. ¿Qué revisaremos? Primero que todo vamos a revisar el modelo de selección. Primero que todo, ¿cierto?, tenemos un modelo de selección que es más bien tradicional, ya que lo vamos a revisar cuáles son sus características. Vamos a revisar también, ¿cierto?, el modelo de competencia, que es el centro de nuestra presentación de nuestra clase de hoy. Y luego, ¿cierto?, también vamos a revisar los estilos de resolución de situaciones difíciles, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque, bueno, las organizaciones, como ya he contado, ¿cierto?, son complejas, y esa complejidad no solamente está en el entorno externo, que está constantemente cambiando, sino que también dentro del entorno interno de la organización, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos que las organizaciones están formadas por personas, son las personas las que le dan la vida, ¿cierto?, que el conflicto es algo inherente al ser humano y también inherente, ¿cierto?, al cambio, ya que debemos adaptarnos, debemos tener la capacidad de cambio, y eso conlleva en muchas ocasiones conflictos. Conflictos, ¿cierto?, que las personas deben solucionar de la mejor manera posible para que no se vea, ¿cierto?, afectado la búsqueda de los objetivos organizacionales, ¿ok? Bien, seguimos entonces. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual, ¿cierto?, como nosotros podemos ver acá, tenemos un cuadro que dice, bueno, modelo de selección, ¿cierto?, el modelo tradicional de selección. Como ya les contaba, ¿cierto?, las organizaciones comienzan a definir, ¿cierto?, y a sentir de que es necesario poder analizar quiénes son las personas que trabajan con ellos, quiénes son las personas que se van incorporando y cuáles son las características, ¿cierto?, que tienen estas personas. En un comienzo lo que importaba, ¿cierto?, como nosotros podemos ver acá, son algunas características de personalidad de las personas, ¿cierto?, que postulan a un puesto de trabajo, ¿ok? Entonces podemos ver acá estos aspectos de personalidad que corresponden, por ejemplo, a agradecido, amistoso, bueno, justo, calmado, trabajador, antisocial, ingrato, malo, injusto, etc., ¿ya? Y como ustedes ven, cada uno de ellos, ¿cierto?, tiene al lado, una segunda columna, un porcentaje, que vamos a explicar dentro de unos minutos, ¿cierto?, por qué aparece ese porcentaje, cuál es el sentido, ¿cierto?, que tiene que esté relacionado un elemento cualitativo con uno cuantitativo, cómo nosotros llegamos a eso, lo vamos a ver a continuación. Pero, ¿cierto?, acá ya podemos ver los primeros indicios de lo que es un modelo tradicional, ¿cierto?, de selección de personal que, como yo les cuento, está netamente basado en las características de personalidad, ¿cierto?, de los sujetos que postulan a un puesto de trabajo determinado. Y, ¿cierto?, tenemos este modelo de selección de personal, que es el modelo que a nosotros nos interesa ver hoy día, ¿cierto?, que es el modelo de competencia, el cual no solamente está enfocado en las características de personalidad de los sujetos que postulan un puesto de trabajo, ¿cierto?, sino que también están enfocados en poder ver lo que efectivamente la persona sabe, es decir, el conocimiento, ¿cierto?, el que la persona efectivamente sepa hacerlo, ¿cierto?, es decir, llevar este conocimiento a la práctica, lo cual les va a estar dado, ¿cierto?, por las habilidades y las destrezas que posea esta persona, ¿ok? Y también, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con el saber estar, es decir, con las actitudes y los intereses. Ahí nosotros podemos hablar inmediatamente, ¿cierto?, de lo que es la orientación vocacional, es decir, estoy realmente comprometido, interesado en esta área profesional, la hago, ¿cierto?, porque creo que mi desempeño va a aportar efectivamente a la sociedad, yo quiero estar acá, en el fondo, haciendo este trabajo, ¿ya? Está, ¿cierto?, también dado por lo que es el poder hacer, ¿cierto? Es decir, que yo efectivamente, además de tener los conocimientos, de saber hacer y también de tener el interés de poder hacerlo, debo, ¿cierto?, optar por, o sea, debo tener, ¿cierto?, además los medios y los recursos para poder realizarlo. Y finalmente, ¿cierto?, tener también la motivación necesaria para poder hacer mi trabajo, ¿ok? Todos esos elementos forman, ¿cierto?, lo que nosotros podríamos llamar, ¿cierto?, definir como el modelo de competencia. Todos estos elementos buscan, ¿cierto?, un proceso de selección de personal, todos estos elementos buscan medir, ¿cierto?, un proceso de selección de personal en aquellas personas que postulan y participan de un proceso de selección. Bien, seguimos entonces, ¿cierto?,
en relación a analizar cuáles son algunos de los elementos que utiliza, ¿cierto?, el modelo tradicional de selección de personal para poder llevar a cabo sus procesos de selección. Ya, valga la redundancia. Generalmente, acá lo que se ocupa, además de la entrevista, ya en la cual la persona entrega información general en relación, por ejemplo, a, bueno, quién es, ¿cierto? Poder presentarse frente a las personas que conforman generalmente los que nosotros llamamos los comités de selección de personal, en donde está la jefatura, en donde puede también haber un psicólogo, en donde puede, ¿cierto?, haber personas de recursos humanos, etc. ¿Ok? Bien, o cierto también ocurre muchas veces de que es solamente un psicólogo, cierto, el que está ahí realizando o liderando el proceso. ¿Ya? ¿Okay? En ese sentido, por ejemplo, tenemos las pruebas de selección de personal que son las pruebas proyectivas, ¿ya? Es decir, aquellas pruebas en las cuales el sujeto debe reaccionar frente a determinados estímulos, ¿cierto? Como en este caso nosotros podemos ver acá el test de Lucher, ¿ya? El test de Lucher es un test que me permite visualizar cuál es el estado emocional, ¿cierto?, del sujeto en un momento determinado, próximo en el tiempo, ¿cierto?, en relación al momento en que el sujeto está siendo entrevistado. Entonces, bueno, el psicólogo le muestra, ¿cierto?, a estas personas distintas láminas con colores y figuras, ¿cierto?, frente a los cuales las personas deben ir eligiendo cuál es la que más, ¿cierto?, le parece representativa, significativa y atractiva, ¿cierto?, a la lámina, ¿cierto?, con el color que le parece la menos significativa y así también con la figura. ¿Ok? Entonces, esto le va a permitir al psicólogo, ¿cierto?, poder ir analizando cuál es el perfil de personalidad del sujeto, entendiendo, ¿cierto?, de que hay ciertas respuestas tipos, ciertas respuestas promedio que dan las personas, ¿cierto?, que se encuentran en determinado estado emocional o en relación, ¿cierto?, a su nivel de estrés, etc. ¿Ya? Es así como funciona en este caso, por ejemplo, el test de lucha, ya que probablemente algunos de ustedes, cuando participan en un proceso de selección del personal, se van a ver enfrentados. ¿Ok? Bien, seguimos pasando a la diapositiva siguiente, vamos a pasar. Acá, por ejemplo, ¿cierto?, tenemos la persona bajo la lluvia, que también es un test proyectivo, ya, es decir, el sujeto debe en una hoja proyectar, ¿cierto?, la imagen de lo que él entiende, siente y cree, ¿cierto?, de lo que es un sujeto, una persona bajo la lluvia, ¿ya? Al igual, ¿cierto?, que en el test de Lucher, el psicólogo en este caso, que es la persona que va procesando el test, ¿cierto?, y también determina el resultado, va a determinar, ¿cierto?, a través de esta figura, algunas características de personalidad también de los sujetos, ¿cierto?, que vayan postulando en el proceso de selección. ¿Ok? Podemos ver el test de Lucher, ¿cierto? Podemos ver un test de inteligencia, podemos ver el test de Rorschach también, ¿ya? En cuanto, por ejemplo, a los test de Lucher, ¿cierto?, al test de persona bajo la lluvia, y al test de Rorschach, podemos ver, ¿cierto?, que estos son test proyectivos, ¿ya? Los cuales responden justamente a la reacción que tienen las personas frente a un estímulo en particular. Por ejemplo, en el caso del test de Luchter, ¿cierto?, como yo les había comentado ya, responde, ¿cierto?, a colores, ¿ya? En el caso del test de Rorschach, las personas deben responder ante figuras abstractas, ¿ya? Y en el caso de la persona bajo la lluvia, los postulantes deben dibujar una persona bajo la lluvia, ¿cierto? Que le va a permitir esto al psicólogo poder determinar, ¿cierto?, cuál es el perfil de personalidad en base a ciertas respuestas promedio, ¿cierto?, que ya están estudiadas y que van a definir un perfil de la persona que lo responde, ¿ok? Bien. Vamos a continuar entonces una vez ya visto eso. Bien. En el modelo tradicional, ¿cierto?, nosotros debemos destacar también de que no hay respuestas buenas o malas, ¿ya? Lo que va a pasar en el fondo es que mi respuesta, ¿cierto?, la respuesta que yo dé como entrevistado, pueda adecuarse más, ¿cierto?, o menos, en el fondo, al perfil que la organización, ¿cierto?, tenga definido, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, no hay tips tampoco para responder bien. Lo que se espera, ¿cierto?, es que los sujetos puedan responder de la manera más natural posible. Muchas veces se comete el error de investigar por internet cuáles son las respuestas más adecuadas, por ejemplo, para dar en Rorschach, cuáles son las respuestas más adecuadas para dar en Luchter, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, cómo hago la persona bajo la lluvia, cómo contesto los test de inteligencia. Y la verdad, ¿cierto?, es que ese es un error bien grave, ya, que no deben cometer,
Porque, ¿cierto? Como yo les cuento, la idea, ¿cierto?, es que sea lo más natural posible. Y eso también, en el fondo, el psicólogo es capaz de poder detectarlo. Hay personas que ya llevan bastante tiempo trabajando en eso y por lo tanto pueden darse cuenta cuando una persona tiene, de alguna manera, ¿cierto?, un guión respecto a las respuestas que va a dar. ¿Ok? Entonces, las respuestas preparadas, como dice acá, pueden perjudicarte, ¿cierto?, de muy mala manera. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Bien, ¿cómo funciona, cierto, este modelo tradicional? En la primera diapositiva nosotros veíamos, cierto, este diagrama o este cuadro en el cual identificamos algunas características de personalidad en una primera columna, en la columna izquierda, cierto, y en la columna derecha hay algunos porcentajes, ¿ok? Bien, ¿por qué aparecen estos porcentajes, cierto? Que fue la pregunta que yo les realizaba y que les comentaba aquí, vamos a ver a continuación. Como ustedes pueden ver en el cuadro que está a la derecha, ya que tiene unas líneas rojas y azules, la cual corresponde a cada una de ellas. Por ejemplo, la línea azul corresponde, ¿cierto?, al perfil buscado por la organización, ¿ya? Y la línea roja, ¿cierto?, va a corresponder al perfil del entrevistado, ¿ok? Ese perfil buscado ya está determinado, ¿cierto?, con anterioridad por la organización. Por ejemplo, es decir, la organización, por ejemplo, define que su perfil de competencia, perdón, su perfil de personalidad, ¿cierto?, adecuado para ese cargo y para la organización, por ejemplo, ¿cierto?, es la independencia, la obediencia, el ser trabajador, ser pasivo, ¿cierto?, y también ser sociable, ¿ok? Entonces el perfil buscado nosotros vemos que de 0 a 10, ¿cierto? La organización busca una persona, ¿cierto?, que tenga un nivel de independencia desarrollado de 5 puntos, ¿ya? Debemos entender también, ¿cierto?, no va a aparecer acá, de que cada uno de estos niveles están definidos. Es como, por ejemplo, cuando ustedes lo evalúan con una rúbrica, ¿cierto? Y esta rúbrica tiene distintas dimensiones, ¿ya? Estas dimensiones también van a tener distintos niveles descriptivos, ¿cierto?, que van a determinar y que me van a permitir saber, ¿cierto?, cuál es mi nivel de logro. Es decir, por ejemplo, se va a describir quién es aquella persona, cuáles son las respuestas que da, en relación, ¿cierto?, a tener una independencia altamente desarrollada, ¿ok? O en este caso, ¿cierto?, definida en 5 puntos. Lo mismo, ¿cierto?, va a suceder con obediente, con trabajador, pasivo y sociable, ¿ok? Entonces, la línea azul, si nosotros miramos este cuadro, es lo definido, ¿cierto?, por la organización, y, ¿cierto?, la línea roja es el puntaje que obtiene el entrevistado. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que en este caso el entrevistado, ¿cierto?, obtuvo mucho menos puntaje que lo que la organización desea que obtenga en independencia, en ese rasgo. Podemos ver, ¿cierto?, que también el sujeto, ¿cierto?, obtiene un puntaje bastante bajo en obediencia en relación a lo que la organización está buscando. En trabajador, ¿cierto?, podemos ver que el sujeto ya se acerca un poco más en ese elemento a lo que la organización, ¿cierto?, define como su perfil ideal, ¿ya? Pasivo y sociable también se encuentran disminuidos en relación, en este caso, ¿cierto?, a lo que busca la organización. Esta es la manera, ¿cierto?, en la que se va definiendo los perfiles de cargo y las pruebas también que se van a aplicar, ¿cierto? Es decir, si yo tengo determinado perfil, no todas las pruebas quizás me van a servir para poder identificar en qué grado están presentes en la persona que está postulando, ¿ya? Entonces, eso también determina la batería de test que se va a utilizar y por lo tanto a la que va a responder el sujeto, ¿ok? Y también, ¿cierto?, nosotros vemos acá, por lo tanto, el resultado final, es decir, podemos ver, ¿cierto?, quién va a ser el sujeto en base a esto, este mismo cuadro, ¿cierto?, que podría ser la persona más idónea para el cargo en cuestión. ¿Cierto? ¿Idónea por qué? Porque como yo les contaba, ¿cierto?, y veníamos en la positiva, no hay respuestas buenas o malas, sino que hay una idoneidad en relación a lo que la organización pueda estar buscando. ¿Ok? Ese es el modelo, entonces, tradicional de selección de personal. ¿Ok? Seguimos entonces. Bueno, el modelo de competencias, también que tuvimos la oportunidad de verlo en las primeras diapositivas, ¿cierto? Está compuesto por no solamente, ¿cierto?, el perfil de personalidad de un sujeto, sino que también, ¿cierto?, lo que se espera es que el sujeto tenga el conocimiento, ¿cierto?, que tenga las habilidades y las destrezas para poder saber hacer, ¿ya? Las actitudes y los intereses también para saber estar,
Ya ahí nosotros dábamos el ejemplo en relación a lo que es la vocación, ¿cierto? Es decir, que en el fondo la carrera que yo estoy estudiando y finalmente lo que yo voy a hacer en un futuro próximo como profesional sea algo que me motive, que sea significativo para mí. ¿Ok? También, ¿cierto?, debemos contar con el poder hacer, es decir, poder contar, ¿cierto?, con los medios y los recursos, ¿ok? Y también, ¿cierto?, con el querer hacer, que sería finalmente, ¿cierto?, la motivación que tenga la persona para poder realizar, ¿cierto?, la tarea que se me está pidiendo, la que a mí me interesa realizar en una organización determinada. ¿Ya? Entonces el modelo de competencias dice, necesitamos el conocimiento, necesitamos las habilidades y necesitamos la actitud. Y que, ¿cierto?, estos elementos se den, ¿cierto?, interactúen de manera fluida. ¿Ya? Por eso ustedes pueden ver en este diagrama que está ubicado, ¿cierto?, al lado izquierdo de la diapositiva, ¿cierto?, porque está la fluidez ahí en medio. ¿Ok? Es decir, todos estos elementos están interrelacionados, no son independientes unos de otros. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si yo tengo las habilidades, ¿cierto?, si yo siento que tengo las habilidades y efectivamente las tengo para poder desarrollar una determinada tarea, ¿cierto?, también es bastante probable de que este sujeto, ¿cierto?, tenga una actitud mucho más segura en relación a poder ejecutar la tarea y también, ¿cierto?, eso va determinado por los conocimientos. ¿Ya? Si no tengo los conocimientos, quizás de nada me van a servir, ¿cierto?, de que tenga las habilidades y las destrezas. ¿Ya? Entonces, hay ahí, ¿cierto?, una coherencia en relación a lo teórico, ¿cierto?, y lo práctico, que la universidad también en varios casos funciona así, por ejemplo, en sus asignaturas, en las cuales ustedes asisten como estudiantes a una hora teórica, ¿cierto?, a 2 bloques teóricos y a 2 bloques prácticos, ¿ya? Justamente porque lo que se busca es ir preparándolos para que ustedes puedan efectivamente ir viendo, ¿cierto?, cómo voy llevando los conocimientos teóricos a la práctica. Y de esa manera, ¿cierto?, ir desarrollando las habilidades y las destrezas que requiere mi área profesional. Seguimos adelante. Bien, entonces, ¿cómo marco la diferencia? Eso es lo importante. Debemos recordar que hoy en día el mercado laboral es bastante competitivo, ¿ya? Bastante cambiante y que por lo tanto, ¿cierto?, requiere de personas que puedan adaptarse de manera rápida, ¿cierto?, de manera eficiente y efectiva a estos cambios, ¿ya? Y por lo tanto tengan también una gran gama de habilidades, ¿cierto?, y destrezas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo marco la diferencia? Bueno, primero que todo, ¿cierto?, marco la diferencia teniendo el conocimiento, ¿ya? Es decir, debo en el fondo apropiarme del contenido teórico, ¿cierto?, de la profesión que yo estoy realizando. Luego, ¿cierto?, también debo, ¿cierto?, tener la capacidad de poder ejecutarla. Ya ahí está el punto central. Como dice acá, ¿cierto?, lo que hace la diferencia son las habilidades y las actitudes que tenga el sujeto, ¿cierto?, sobre todo, ¿cierto?, en el proceso de selección, que es ahí donde tú de alguna manera, ¿cierto?, como postulante te vas a mostrar, vas a dar a conocer justamente cuáles son tus conocimientos, cuáles son tus habilidades de destreza y van a poder evaluar, ¿cierto?, la actitud también que tienes en torno al trabajo, hacia el trabajo. ¿Ok? Esa es la forma en la cual tú vas a marcar tu diferencia hoy día. ¿Ya? Por lo tanto, eso viene a recalcar, ¿cierto?, lo que estábamos conversando en relación a que hoy día no solamente basta con que tú tengas un bagaje teórico importante, sino que también debes saber hacer. ¿Ya? Muy bien. Ahora nosotros vamos a analizar, ¿cierto?, de dónde aparece este modelo de competencia. ¿Ya? Como yo les contaba, ¿cierto?, y como veíamos también a través de las diapositivas, volviendo a recordar este elemento de que no hay respuestas buenas o malas, y en realidad lo que existe es una mayor idoneidad o una menor idoneidad, ¿cierto?, del sujeto a el perfil, ¿cierto?, que busca la organización. ¿Ya? Este perfil va a estar dado por distintas características que tenga la organización. Primero que todo, ¿cierto?, nosotros podemos volver al comienzo de la presentación en cuanto hablábamos que las organizaciones están insertas en ambientes cambiantes, ¿cierto?, y en ambientes distintos también, ¿ya? Eso por una parte va a determinar la estructura de la organización, va a determinar el diseño de la organización y también, ¿cierto?, lo que pretenda realizar la organización. En este caso, ¿cierto?, tiene que ver directamente con lo que nosotros vemos en la diapositiva, ¿cierto?, que es el concepto de visión de la organización, es decir, en el fondo, hacia dónde quiere llegar la organización, ¿ya? Y la misión de la organización también, ¿ya? Eso va a determinar de alguna manera
qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿cierto? Para poder llegar a esa gran meta que tenga la organización, ¿ok? Eso va a determinar también, por ejemplo, el tipo de trabajo que se haga, va a determinar, ¿cierto?, los puestos de trabajo que existan y cómo deben realizarse también esos puestos de trabajo. Es decir, ¿cierto?, el otro cuadro que nosotros tenemos en la parte inferior, ¿cierto?, que es la descripción del cargo, ¿ok? Y también, ¿cierto?, el mercado laboral. Lo que demanda el mercado laboral hoy en día, ¿cierto?, son profesionales, como yo les contaba, ¿cierto?, que deben tener una capacidad de adaptación importante, ¿ya? Y que no solamente cuenten con los conocimientos para poder desarrollar una tarea, sino que, ¿cierto?, volvemos a hacer hincapié ahí, habilidades y destrezas, ¿ok? Seguimos adelante. Bien. Acá podemos ver, por ejemplo, algunas dimensiones, ¿cierto?, que conforman competencias, ¿ya? O el modelo de competencias. Por ejemplo, ¿cierto?, ponemos acá, en primer lugar, las características individuales, ¿cierto?, que es, por ejemplo, la tolerancia al estrés, la flexibilidad, la adaptabilidad, la tenacidad, la independencia, la integridad y la atención, ¿cierto?, a los detalles, ¿ok? Luego, ¿cierto?, tenemos también las conductas motivacionales, es decir, debemos analizar si es que el sujeto tiene iniciativa, ¿cierto?, si es que tiene resiliencia, es decir, es capaz, ¿cierto?, de poder sobrellevar los problemas, ¿ya?, para sacar adelante el trabajo, si es que el sujeto tiene energía, ¿cierto?, si es que tiene y logra generar un alto nivel de compromiso con la organización, ya que la organización se evalúa bastante, ¿cierto?, el sentido de pertenencia de los sujetos, entendiendo que mientras más sentido de pertenencia, ¿cierto?, es decir, mientras más el sujeto se sienta parte de la organización, mayor compromiso va a haber, ¿ya? Estándares de trabajo elevados, ¿cierto? Automovilización, ¿cierto?, que tiene que ver con la capacidad de autorregulación del sujeto o de la persona que está postulando al cargo o del trabajador en sí mismo, ¿ya? Y también, ¿cierto?, del servicio al cliente, es decir, qué tan capaz es poder atender, ¿cierto?, a las personas que requieren del servicio del producto de manera cordial, ¿cierto?, entregándole la información necesaria en relación a ese servicio o producto que se está ofreciendo, ¿ya? Y de manera también acogedora. En la parte 3, ¿cierto?, tenemos las habilidades directivas, ya, es decir, habilidades que tenga el sujeto para poder liderar equipos de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que vemos acá, organización y planeamiento, ¿cierto?, del trabajo, ¿ya? El control directivo, la capacidad también que tenga de delegar, ¿cierto? Es decir, una persona no solamente tiene que tener la capacidad de poder liderar, sino que también tiene de tener la capacidad de poder delegar a su equipo de trabajo, ¿ya? Debemos recordar que hoy en día las organizaciones en ese sentido están tendiendo a ser mucho más horizontales, es decir, ¿cierto?, que exista un poder más bien compartido en relación a la toma de decisiones, ¿ya? Por eso en el fondo nosotros estamos hablando de delegar, ¿cierto?, y como dice acá también, del desarrollo de los colaboradores, es decir, se busca que los líderes, ¿cierto?, no solamente concentren el poder, sino que también puedan dar la oportunidad de que sus subalternos, ¿cierto?, puedan irse desarrollando también, ¿cierto?, sus habilidades y las destrezas, que puedan ir creciendo, experimentando, aprendiendo, ¿cierto? Y para ello también deben ser líderes que puedan lidiar, ¿cierto?, y sepan tratar también con el error que puedan cometer estas personas para poder reorientar y retroalimentar de manera adecuada, ¿ya? Luego, ¿cierto?, tenemos las habilidades interpersonales, ¿cierto?, que tienen que ver con cómo yo efectivamente me voy a relacionar con las personas del interior de la organización, ¿cierto?, con las personas también del exterior. Ya nosotros debemos recordar que en el punto número 2, ¿cierto?, vimos servicio al cliente. Con eso mismo también tiene que ver. Es decir, la capacidad de escucha asertiva que tenga la persona, ¿cierto?, la comunicación oral persuasiva, ¿ya?, la comunicación escrita, la sensibilidad interpersonal, ¿cierto?, el impacto también que yo genero en el otro, la capacidad también de sociabilizar y la capacidad de poder trabajar en equipo, ¿ya? En el punto número 5 tenemos las habilidades en relación a la toma de decisiones, ¿ya? Es decir, en el fondo, por tener una capacidad de pensamiento crítico importante que me permita poder realizar un juicio en relación a determinada problemática para poder tomar una decisión más certera posible, ¿ok? Ahí tenemos también, ¿cierto?, el análisis de problemas, la decisión, la capacidad de decisión, ¿cierto?, la creatividad, entendiendo, ¿cierto?, que muchas veces yo debo tomar decisiones en problemas, en base a problemas o en momentos complejos, por lo tanto, debo tener la capacidad de poder ser creativo, además, ¿cierto?, es decir, poder tomar distintas piezas con las que yo cuento en el ambiente para
poder crear, ¿cierto?, una solución alternativa y no común a como yo, ¿cierto?, me he acostumbrado a resolverla, y que de algún minuto a otro, ¿cierto?, también quizás dejó de ser tan eficiente al momento de querer resolver una problemática, ¿ya? Recordando también de que, insisto, ¿cierto?, estamos en un ambiente constantemente cambiante, ¿ok? Bueno, acá tiene que ver, ¿cierto?, con la conciencia comercial también, ¿cierto?, y la toma de riesgo, ¿ya? Es decir, las personas también deben tener la capacidad de poder tomar riesgo. Debo arriesgarme, en eso también está la creatividad, ¿cierto?, como yo les mencionaba. Bien, vamos a seguir adelante. Acá, ¿cierto?, al igual que en el perfil del modelo tradicional de selección de personal, nosotros podemos ver, ¿cierto?, de que hay un perfil del puesto de trabajo, ¿ya?, que es la línea más, o el círculo, o la forma, ¿cierto?, más bien externa del diagrama que nosotros podemos ver acá, ¿ya?, que está de línea negra además, y, ¿cierto?, al interior nosotros podemos ver el perfil de la persona, ¿cierto?, que está postulando un puesto y que ya rindió las pruebas, ¿ya?, que nosotros luego vamos a analizar cómo funciona eso, y ya rindió las pruebas, ¿cierto?, y finalmente podemos ver qué tan bien se ajusta, ¿cierto?, qué tan idóneo es al perfil que ya está presupuestado por la organización en relación al puesto de trabajo en específico al que se está postulando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vemos acá, ¿cierto?, que hay las competencias técnicas, ¿cierto?, de seguridad, las competencias que tienen que ver con análisis de problemas, ¿cierto?, respeto del entorno, el desarrollo sostenible, la relación y la cooperación, ¿cierto?, y el dominio de las redes de soporte. ¿Ya? Todo eso, en el fondo, configura el perfil del puesto de trabajo y puede analizarse en base a eso, o sea, ese perfil ideal, ¿cierto?, como qué tan idóneo es el sujeto. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver ahí de que este sujeto, ¿cierto?, se acerca bastante en alguno de los puntos, ¿cierto?, de este perfil idóneo, y en otros se aleja más, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cierto?, de que finalmente va a ser él o los sujetos que tengan una mayor concordancia, coherencia con el perfil idóneo, los que seguramente, ¿cierto?, van a ser seleccionados, ¿ok? Esto, ¿cierto, chiquillos? Ya les da la pauta para que ustedes vayan pensando, por ejemplo, en cuáles son las competencias que yo debería tener, ¿cierto?, para poder desarrollar mi carrera en un futuro. ¿Cuáles son las competencias que yo tengo más desarrolladas y cuáles son las que tengo menos desarrolladas? Y que por lo tanto, ¿cierto?, requieren de un trabajo y de una potencialización durante mi proceso formativo, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que ustedes vayan aplicando, en este caso, la autorreflexión en torno a estas temáticas para que vayan visualizando, ¿cierto?, qué tan preparado estoy para este futuro próximo que voy a tener que asumir como profesional. Bien. ¿Cómo se evalúan las competencias? Aquí vamos a ir viendo. Perdón, me pasé. Ahí sí. ¿Cómo se evalúan las competencias? ¿Cierto? Nosotros tenemos acá la entrevista, ¿ya? Que es lo primero que nosotros vamos a analizar en este caso, ¿ya? Y es también lo que ustedes van a tener que realizar en esta primera evaluación, ¿cierto? Recordando que primero que todo tenemos una entrevista grupal, ¿ya? En estas entrevistas grupales lo que se hace, ¿cierto?, es primero que todo, bueno, conocer a los sujetos, ¿cierto?, pedirles que se presenten, y luego, ¿cierto?, realizar algunas pruebas que nos van a pedir, ¿cierto?, las personas encargadas del proceso, y que también nos van a permitir poder, ¿cierto?, evaluarlos y definir, ¿cierto?, cuáles son las competencias que ustedes tienen, qué nivel las tienen, y por lo tanto también, y definitivamente, ¿cierto?, qué tanto se acercan a este perfil idóneo que tienen las organizaciones, ¿ya? Otro elemento, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar acá, que sirve de herramienta, ¿cierto?, para poder desarrollar un proceso de selección basado en el modelo de competencia, es la valoración de una situación simulada, ¿ya? Es decir, se les va a pedir, por ejemplo, de que ustedes, o que las personas que están participando del proceso de selección, deban, ¿cierto?, resolver una situación ficticia. Ya puede ser una situación de problema, puede ser, en el fondo, analizar cómo, ¿cierto?, o qué estrategia implementamos, ¿cierto?, para poder resolver alguna problemática organizacional, etc. ¿Ya? Esas son las herramientas con las que cuenta el modelo de competencias para poder desarrollar, ¿cierto?, sus procesos de selección. Y también, ¿cierto?, la entrevista individual. Estas entrevistas, ¿cierto?, como ustedes ven acá, por lo tanto, pueden ser tanto individuales como grupales, ¿cierto?, en base a lo que se llama, ¿cierto?, la entrevista por competencia, en la cual, ¿cierto?, yo pongo al sujeto en una situación particular, le hago una pregunta en relación a eso. Por ejemplo, yo le puedo preguntar
Cuéntame, ¿cierto?, sobre la última vez que trabajaste en equipo, cuál crees tú que fue tu aporte a ese grupo de trabajo, cuál crees tú que fue tu oportunidad de mejora en relación a esa actividad, en qué sentido crees tú que aportaste, ¿cierto?, al logro de los objetivos, etcétera. ¿Ya? Esa es una forma una metodología que existe para poder realizar las entrevistas. ¿Ya? Y lo otro, como yo les contaba, es la valoración de una situación simulada en la cual yo pongo a las personas, ¿cierto?, en una situación ficticia y que deben resolver para poder ser evaluados. ¿Ya? Seguimos adelante. Bien. En este momento, ¿cierto?, vamos a pasar a analizar lo que significa los estilos de resolución de conflictos. ¿Ya? ¿Por qué? Volvemos a hacer hincapié en el elemento que nosotros revisamos al comienzo de la presentación y de la clase, ¿cierto?, de que la organización está en un ambiente complejo, constantemente cambiando, y que eso produce varios conflictos internos, ¿cierto?, y que se deben negociar muchas veces distintos elementos. Por lo tanto, ¿cierto?, la capacidad de resolución de conflictos que tengan las personas que son contratadas en la organización es altamente valorada por la misma, ¿ya? Porque esto obviamente va a permitir de que, primero que todo, se ahorre tiempo, ¿cierto?, frente a una situación problemática, tiempo, recursos, energía, ¿cierto?, y que se pueda avanzar, ¿ok? Y por otra parte, ¿cierto?, cuando nosotros también hablamos de que nos enfrentamos a personas que logran, ¿cierto?, resolver los conflictos de manera efectiva, como veíamos delante, ¿cierto?, mucho de eso tiene que ver con la creatividad también, ¿ya? Buscar soluciones anexas, buscar soluciones alternativas, ¿ya? Vamos a analizar este elemento de manera detallada, para que ustedes también puedan comprender, ¿cierto?, y reflexionar sobre cuál es mi estilo de resolución de conflictos, ¿cierto?, si mi estilo de resolución de conflictos es adecuado o no, y también, ¿cierto?, ir viendo cómo yo podría desarrollarlo. ¿Ya? Acá nosotros tenemos este diagrama, bien simpático, ¿cierto?, que está con algunos monitos, ya, distintas figuras que intentan representar el concepto que ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, ¿cierto?, tenemos a este osito, ya, que sería la persona que cede frente al conflicto, ya. Tenemos al búho, ¿cierto?, que es la persona que colabora. Tenemos al zorro, ¿cierto?, que es la persona que busca poder negociar, ¿cierto? Tenemos a la tortuga, ¿cierto?, que es la persona que evita el conflicto. Y, ¿cierto?, el tiburón, que está más bien asociado con esta imagen de agresividad, ¿cierto?, que tiene que ver con la imposición, ¿ya? Este modelo, ¿cierto?, propone de que existen dos grandes ejes, primero que todo, ¿cierto? Uno que tiene que estar centrado, ¿cierto?, en la necesidad de satisfacer las necesidades de los otros, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, aquella línea o dimensión que está centrada en satisfacer las propias necesidades de las personas, ¿ya? Ok, entonces, por ejemplo, la persona que cede, ¿cierto?, sería el conciliador, ¿ya? La persona, ¿cierto?, que colabora, en este caso sería el colaborador. En este caso la persona que transa, ¿cierto?, es el negociador. La persona que evita sería el evitador, ¿cierto? Y la persona que impone, ¿cierto?, sería el competitivo. Como ustedes se dan cuenta, cada uno, ¿cierto?, de estas características o de estas categorías, ¿ya?, están en relación a estas dos grandes dimensiones, ¿cierto?, que, como bien decíamos, son el centrado, ¿cierto?, en las necesidades de los otros, ¿cierto?, y el centrado en las propias necesidades. Como ustedes se dan cuenta, mientras más centrado en las propias necesidades, por ejemplo, y mientras más bajo, ¿cierto?, esté la disposición a estar centrado en las necesidades de los otros, más competitivo, ¿cierto?, va a ser la persona, ¿ya? Vamos a analizar por detalle cada uno de ellos, ¿ok? Bien, acá están, ¿cierto?, los grandes ejes que yo les comentaba. Por ejemplo, la asertividad, ¿cierto?, está definida como el grado en que un individuo se esfuerza para satisfacer sus propios deseos, que es el eje, ¿cierto?, derecho, ¿ok? Luego, ¿cierto?, nosotros tenemos el eje horizontal, ya que sería la cooperación, ¿cierto?, que está definida como el grado en que los sujetos se esfuerzan por dedicar la satisfacción a los deseos de los otros, ¿ya? Nosotros podemos identificar en el fondo acá que estos son bastante extremos, pero que las categorías que nosotros vimos, ¿cierto?, como en el caso, ¿cierto?, de la persona que cede, el otro que colabora, el otro que negocia, ¿cierto?, se ubican dentro de esta amplia gama, ¿cierto?, de posibilidades. Vamos, ¿cierto?, a identificar y hablar, ¿cierto?, de las personas que son competitivas. Ya en este caso son personas que son asertivas, ¿cierto?, es decir, personas centradas
en sus propios intereses y que no son colaboradores, es decir, que no están centradas en los intereses ni en las necesidades de los otros. Ya son las personas más competitivas, ¿ya? Individuos, ¿cierto?, que persiguen sus propios objetivos a costa de los otros, ¿ok? Este elemento está centrado en el poder, por lo tanto lo que busca la persona, ¿cierto?, es ganar, ya como sea y a costa de lo que sea también, ya, por lo tanto va a ocupar, ¿cierto?, su posición de poder, por ejemplo, o dentro de la organización, para poder en el fondo imponer, ¿cierto?, frente a los otros los intereses que esa persona tenga en relación a determinado problema, ¿cierto? Dice, como dice acá, así la competitividad puede significar defender los propios derechos, ¿cierto?, defender una postura que se considera correcta, o simplemente, ¿cierto?, tratar de ganar, ¿ok? Luego, ¿cierto?, pasamos quizás al otro extremo, ¿ya?, que es el conciliador, que es una persona que no es para nada asertiva, ¿cierto?, que no tiene ningún interés específico, ¿cierto?, en sus propias necesidades. No está centrado ahí, sino que por el contrario, ¿cierto?, está centrado, ¿cierto?, en las necesidades de los otros, ¿ok? Estas personas, por lo tanto, como dice acá, dejan de lado sus propios intereses para satisfacer los de las demás personas, ¿ok? Esto tiene que ver también, ¿cierto?, con la generosidad altruista, ¿cierto? Es decir, estar preocupado constantemente de las necesidades de las demás personas y, ¿cierto?, muchas veces esto determina de que las personas cedan sus intereses, ¿cierto?, frente a los de los demás, ¿ok? Lo cual tampoco es bueno, ¿cierto?, al igual que lo que nosotros podríamos identificar dentro del estilo competitivo, ¿cierto? Nunca en el fondo es bueno tratar de imponer nuestra idea, ¿cierto?, sin negociar. Y tampoco, ¿cierto?, tampoco es bueno, en el fondo, subyugar nuestros propios intereses, ¿cierto?, a los del resto de las personas, subyugarlos totalmente. Siempre, ¿cierto?, nosotros esperamos de que las personas puedan también plantear sus propios intereses de manera, ¿cierto?, de que no se vayan a sentir dañadas, pasadas a llevar, ¿cierto?, o invisibilizadas, ¿ok? Entonces, en esto, ¿cierto?, nosotros ya vamos a poder pasar a analizar aquellos estilos de resolución de conflictos que son más conciliadores, ya, o que se encuentran dentro de una gama media, ¿ok? Bien, acá, ¿cierto?, tenemos el otro extremo, antes de pasar, ¿cierto?, a los elementos centrales, o como yo les contaba, ¿cierto?, que son más conciliadores, tenemos al estilo evitador, ya, que es una persona que no es ni asertiva ni colaboradora, es decir, frente al conflicto esta persona huye, se aleja, ¿cierto?, no da su opinión, trata de evadir la conversación mediante la cual se va a resolver un conflicto o una negociación. ¿Ok? Y que, como ustedes ven, tampoco es positivo, porque de alguna manera, ¿cierto?, no aporta a la resolución de conflictos, siendo que, ¿cierto?, nosotros entendemos de que todas las personas tienen alguna habilidad, un punto de vista, una destreza, ¿cierto?, que puede ayudar a resolver un conflicto determinado, ¿ok? Y por lo tanto, la opinión de las personas, de todas las personas, ¿cierto?, siempre va a ser valiosa, ¿ok? Por lo tanto, huir del conflicto no es algo bien valorado en la organización, ¿ok? Bien. Luego, ¿cierto?, vamos a seguir con este elemento, ¿cierto?, que está en el centro del diagrama, ¿ya?, que es el estilo negociador, ya que son personas que tienen un rango medio de asertividad, ¿cierto?, es decir, están preocupadas medianamente, ¿cierto?, de sus necesidades y de imponerlas, y, ¿cierto?, también están medianamente preocupadas, ¿cierto?, y interesadas en las necesidades de los otros. Por lo tanto, ¿qué se va a buscar acá? Se va a buscar, ¿cierto?, una ganancia parcial en relación a lo que las partes esperaban, ¿cierto? Las partes de un conflicto esperaban obtener, ¿cierto?, como resultado al momento de resolver un conflicto, ¿ok? Dice, como bien dice acá, ¿cierto?, se encuentra en un punto medio entre la competitividad y la conciliación, ¿cierto? El negociador se ve más que el competitivo, pero menos que el negociador, ¿cierto? Y también enfrenta una situación más directa, ¿cierto?, que el evitador, pero tampoco explora todas las posibilidades tan profundamente, ¿cierto?, como el colaborador, ¿ya? Es decir, es una persona que más bien práctica, que busca salir de manera rápida del conflicto, ¿cierto?, que si bien no lo evita, pero, ¿cierto?, quizás no ahonda tanto, ¿cierto?, como bien dice acá, como el colaborador, ¿cierto?, que en el fondo se interesa porque tanto él mismo, ¿cierto?, como las demás personas puedan, en el fondo, sentirse lo más satisfactorios en relación a los resultados que se obtengan de una negociación o de un conflicto determinado, ¿ya? Que los intereses, en el fondo, sean satisfechos lo más posible para todas las partes involucradas en un conflicto.
Luego, ¿cierto? Tenemos el colaborador, ¿ya? Que este sí, en el fondo, quizás el modelo ideal, ¿cierto? Que en el fondo es el equilibrio, es al mismo tiempo asertivo y colaborador, ¿cierto? Es el opuesto total al evitador, es decir, es una persona, ¿cierto? Que tiene una orientación positiva frente al conflicto, ¿cierto? Que no lo ve como una situación para evitar, sino que lo ve como una situación para crecer. Hay un conflicto, es decir, debemos cambiar algo, debemos buscar en conjunto, ¿cierto?, cómo resolvemos esta situación y por lo tanto, ¿cierto?, todos debemos colaborar. Mis necesidades son tan importantes como las tuyas y por lo tanto, ¿cierto?, vamos a ver cómo podemos negociarlo y de esa manera, ¿cierto?, poder salir los dos airosos y ganadores de esta situación. ¿Ya? Acá, ¿cierto?, nosotros ya podemos ver el cuadro resumen, en donde está, ¿cierto?, indicado cada una de las dimensiones que nosotros analizamos, ya para que ustedes lo puedan ver, puedan bajar esta presentación, obviamente repasarla, ¿cierto?, quizás ver finalmente cómo fue desarrollada la videoconferencia, ¿ya, chicos? Y, bueno, analizar, ¿cierto?, todos estos puntos, volver a repasarlos y de esa manera ir incorporando, ¿cierto?, el aprendizaje de los contenidos que nosotros vimos en este tema número 1, ¿ya? Bien, voy a dar ahora la oportunidad, Marisol, para que los estudiantes puedan realizar consultas si es que lo desean, ¿ok? Muchachos, respecto de la evaluación presencial, ya que como yo les conté, les contaba por mensaje, se va a cambiar para el día viernes 26 de abril, ¿ya? Esa evaluación, ¿cierto?, corresponde a la entrevista grupal. Por lo tanto, yo dentro de estos días, pero poder hacerlo prontamente, les voy a enviar un link mediante el cual ustedes van a poder ingresar un documento compartido y se van a poder inscribir en determinados horarios, ¿cierto?, ya definidos para que, ¿cierto?, puedan participar de las entrevistas, ¿ya? Obviamente no les voy a contar cuál va a ser la actividad específica que vamos a realizar, ¿cierto? Para que sea sorpresa y en el fondo ustedes puedan estar lo más cerca posible a cómo sería una entrevista en la vida real, ¿ya? Pero como yo les contaba, ¿cierto? Estas entrevistas son generalmente orientadas a poder conocer a cada uno de los sujetos y también, ¿cierto?, poder ponerlos en alguna prueba en particular para evaluar las competencias que ellos puedan tener en relación a un determinado cargo, ¿ya? Les recuerdo, chicos, de que deben analizar también la rúbrica, ya para que ustedes vean cómo los voy a evaluar y cuáles son los criterios, ¿cierto?, de evaluación también que yo voy a considerar para poder ponerle su nota. Ya eso creo yo que es lo general en relación a la primera evaluación que vamos a realizar. Así que recuerden, muchachos, para el día viernes 26 de abril. Así que estén atentos al documento, al archivo que yo les voy a enviar, para que puedan ingresar el documento y se comiencen a inscribir en esos horarios. ¿Ya? Importante también, Marisol, recordar a los chicos que deben estar presentes, ¿cierto? Y atentos a las actividades que se van realizando durante la semana. ¿Ya? Carmen te está haciendo una pregunta respecto a cuántos deben ir en el grupo. Eso es algo que todavía no lo tengo definido, ¿ya? Pero creo que van a ser entre 7 u 8 personas. Ya. Dice, por ejemplo, Carmen, que... Lo que son casos particulares, en la eventualidad de que alguien no pueda presentarse el día que tú convocas, Iván, tiene que conversarlo con la coordinación para ver la alternativa para eso. Opera el mismo protocolo que opera en el presencial. Tienen que comunicarse con la coordinación, presentar la documentación o lo que le pida la coordinación para justificar la inasistencia a la asistencia, perfecto. y se va a reprogramar otra instancia de evaluación. Otra, o sea, es la misma pero en otra instancia, claro. Exactamente. Así que bueno, espero que te haya quedado claro, Carmen, ¿cierto? Te haya quedado clara tu pregunta en relación a eso. Ya, si tienes alguna complejidad, en el fondo luego presentas tú algún certificado, ¿cierto? O algún documento que creíste que tuviste que participar en esta actividad y luego, ¿cierto? Se reprogramará la evaluación para otra fecha, quizás con otras personas que también se vean complicados para asistir a los horarios que fijemos. La coordinación de ustedes es Marcelo, ¿no?
Claro, sí. Claro, el coordinador es Marcelo. Entonces, exacto. Entonces, frente a cualquier complejidad que tengan los estudiantes para poder asistir ese día, ¿cierto? Deberían presentar su documento con don Marcelo Pérez, quien es el coordinador, ¿cierto?, de formación general de la sede de Talca, de la Universidad de Sede de Talca. Bien, si no hay más consultas, podemos ir cerrando, Iván. Perfecto, Marisol. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado presentes en esta primera videoconferencia, ¿cierto? Con la que damos inicio, ¿cierto?, a este ciclo de videoconferencias que va a tener la asignatura programada, ¿ya?